Hola, ¿cómo están? Soy Meli Belluso de Experimento Casa y hoy vamos a hablar un poquito sobre lijadoras. Yo tengo acá todas las que utilizo en mi taller y para mis trabajos y la idea es contarles un poquito por qué y para qué elijo cada una y también algunos tips y algunos modos de uso que a mí me sirven bastante a la hora de trabajar. Ahora en un ratito voy a adentrarme un poquito más en cada una, pero una cosa que es general y para todo es que la idea de este video es que ustedes, a partir de la información que les voy a dar y de lo que a mí me sirve, puedan elegir un poco más correctamente qué lijadora sirve para lo que ustedes quieran hacer. Pero sepan que ninguna de estas reemplaza a ninguna, ¿sí? Esta no va a hacer lo que hace esta y esta no va a hacer lo que hace esta y así. Entonces la idea es que ustedes tomen de la información que yo les voy a dar las cosas que les puedan servir para decidir mejor qué tipo de lijadora, si es que solo se van a comprar una, les va a servir para el tipo de proyectos que van a empezar a hacer. Obviamente si después uno puede ir comprándose, como fue en mi caso, que primero tuve esta y ahora adquirí estas dos, genial, y entonces ahora como que tengo todas y puedo elegir como más abiertamente qué usar para qué. Pero la idea es que puedan aprovechar esto para elegir de manera más precisa cuál es la que realmente les sirve para el tipo de trabajos que ustedes van a hacer. Vamos a empezar con la lijadora, la más básica, la más fácil, la que quizás todo el mundo conoce, que es la lijadora orbital. En este caso yo tengo de 1/4 de lija y por ser de 1/4 de lija es de palma, es decir que yo la voy a poder maniobrar con una sola mano. Y que sea de 1/4 de lija, lo que significa es que de un papel de lija yo voy a poder sacar 4 recortes para usarlos en mi máquina. ¿Sí? Este tipo de lijadora lo que va a hacer es un movimiento orbital y repetitivo. Es decir, que si yo pongo un papel de lija, prendo la lijadora y la apoyo en mi madera o en mi trabajo y la dejo quieta, voy a ver el mismo patrón en esa superficie. ¿Sí? Entonces, la primera recomendación es que siempre que vayamos a lijar, con la mayoría de las máquinas igual es lo mismo, siempre debemos mover la máquina en el sentido de la veta o no dejarla quieta por lo menos para no hacer rayones, sobre todo puede suceder si elegimos mal el tipo, el grano, el número de lija. Este tipo de lijadoras generalmente son bastante básicas, no tienen velocidades, no son muy difíciles de usar, no son para nada agresivas y no son para nada peligrosas. La realidad es que no hay chance de, o hay muy pocas posibilidades de arruinar un trabajo y hay muy pocas posibilidades de lastimarse. Siempre lo ideal es usar obviamente antiparras, usar máscara porque sí va a desprender, va a volar polvillo de acuerdo a lo que estemos lijando. Y algo que se recomienda bastante cuando estemos lijando o si vamos a lijar por demasiado tiempo es utilizar guantes para que nuestra mano no absorba directamente todas las vibraciones, porque si lijamos durante media hora o una hora, no se recomienda lijar tanto, lo ideal es dejar descansar la máquina, pero supongamos que dejamos descansar la máquina, pero tenemos que lijar un trabajo que nos ocupe una hora, imaginen cómo nos va a quedar la mano. Entonces lo ideal es usar un buen guante que absorba un poco de esas vibraciones, porque al final del día lo van a notar. El modo de colocar el papel de lija, de cambiarlo, es súper simple. Yo siempre les recomiendo, si se van a comprar una lijadora, que tenga sistema de agarre tradicional. ¿Eso qué significa? Vamos a encontrar varias lijadoras que lo que tienen es abrojo en esta superficie, como va a suceder con la rotorbital. Pero en la rotorbital no tenemos opción de agarre simple. En este tipo de máquinas sí lo tenemos y se trata de estos ganchitos que tenemos acá, que se aflojan desde los costados, y lo que hace es tener como una especie de presilla o de agarre que ajusta la lija, ¿sí? Entonces eso lo que nos permite es que nosotros podamos usar cualquier tipo de lija, más allá de la lija correcta que nos vende el fabricante de la máquina. En este caso, la lija correcta, ideal que nos vende el fabricante de la máquina es esta, que ya viene de la medida y viene con perforaciones, pero nosotros podemos agarrar cualquier papel de lija, recortarlo de la medida indicada y ajustarlo con estos precintos. En el caso que no consigamos
las lijas perforadas de la misma marca que nos vende el fabricante de la máquina. Como les decía, podemos usar cualquier lija y lo ideal es que como nuestras lijas no vienen perforadas, podamos hacer las perforaciones correspondientes para que coincidan con las perforaciones que tiene mi máquina. Esto sirve para que nos permita que todo el aserrín que esté dando vuelta en la superficie de trabajo pueda ser aspirado y depositado en este pequeño recipiente que todas las lijadoras traen y podamos, primero, trabajar mucho mejor en la superficie de trabajo y segundo, recolectar el aserrín por si nos sirve para hacer algún tipo de masilla. Entonces, hay lijadoras que traen una tapa que lo que hace es calcar exactamente los agujeros que trae la máquina en la lija que nosotros usemos. Si nuestra lijadora no lo trajo, podemos dejarnos un molde hecho con algún papel, cartón o maderita, lo que sea, y hacer unas pequeñas perforaciones con una tijera, con un cuchillo, con un cúter a las lijas antes de colocarlas para poder trabajar mejor y recolectar el aserrín. El modo de uso de esta herramienta, como les dije, es súper simple. La realidad es que es una herramienta bastante básica e inofensiva. Simplemente vamos a prender, va a tener dos botones, encendido y apagado. Rara vez este tipo de lijadoras va a tener velocidades, quizás si es una de marca muy industrial los tenga, pero simplemente es encender y empezar a mover la máquina siempre en el sentido de la veta para no hacer rayones. La siguiente lijadora es la lijadora Delta. Es este tipo de lijadora que, como ven, tiene forma triangular. Este tipo de lijadora es exactamente igual, cumple básicamente la misma función que la lijadora rotorbital. La diferencia es que podemos acceder a lugares como un poquito más complicados para lijar. Es decir, podemos lijar interiores de muebles, interiores de placares. Después es todo como bastante similar, salvo porque por su forma sí o sí tenemos que comprar una lija especial. En este caso no podemos aprovechar cualquier tipo de lija como lo hacemos con la lijadora orbital, porque tenemos este sistema de agarre, todas lo van a traer igual, que el sistema velcro no tiene ningún tipo de presilla ni de ganchito que agarre la lija. Es decir, que tenemos que comprar lija de la misma marca con los mismos agujeros y que tenga velcro del otro lado. El modo de uso es exactamente el mismo, van a tener la mayoría botón de encendido y apagado y siempre vamos a chequear de ir llevándola en el sentido de la veta. El resto es exactamente igual, lo único que cambia para esta máquina es el tipo de uso para el tipo de proyecto en realidad que podemos usarla. La siguiente lijadora que quiero mostrarles es la lijadora rotorbital. Esta lijadora tiene varios pros y varios contras. La primera contra es que no podemos acceder a cualquier lugar por la forma que tiene, ¿sí? La segunda es que también sí o sí, al igual que la lijadora anterior, vamos a necesitar lijas especiales con velcro de la medida exacta del círculo este y con las perforaciones, es decir que no va a ser tan fácil conseguir lijas, no es tarea imposible tampoco. Lo otro que tienen este tipo de máquinas y que para mí está buenísimo es que son un poquito más potentes, generalmente tienen más potencia que las lijadoras rotorbitales que vimos anteriormente. Y algo muy particular que tienen es que este tipo de lijadoras no repite patrones. ¿Por qué? Porque me va a estar haciendo el mismo movimiento que hacen las dos lijadoras orbitales que vimos recién, más el movimiento oscilatorio, el movimiento circular, que es este. Es decir, va a estar haciendo dos movimientos, por lo cual nunca va a ser patrones repetitivos y va a ser más difícil que yo raye o arruine mi madera. Obviamente esto siempre va a depender de haber elegido bien el tipo de lija. El modo de uso de esta máquina también es muy fácil y muy similar a la de las que vimos anteriormente. Generalmente, y quizás dependiendo de la marca y el modelo, vengan con velocidades. Eso está buenísimo porque si es la primera vez que lo usamos, podemos arrancar en una velocidad baja como para ir agarrándole la mano a la máquina. Va a tener también botón de encendido y apagado y vamos a necesitar, para ponerle la lija, vamos a necesitar lijas circulares, con velcro, con las perforaciones. Vamos a hacer que coincidan las perforaciones para que, como siempre y como les expliqué antes, podamos juntar el polvillo en este receptor que tenemos acá y nos sirva para trabajar más cómodos y también por si necesitamos el aserrín. La
siguiente y última lijadora que tengo para mostrarles es la lijadora de banda. Esta lijadora sí es un poco más agresiva, un poco más abrasiva que las otras dos lijadoras. Son para un uso un poco más profesional, industrial también, o más quizás para trabajar si nos dedicamos como puntualmente a esto o a reciclar muebles. Y funciona de la siguiente manera. En este caso no trabaja por método como orbital y vibratorio, sino que trabaja girando. Va a llevar lijas de banda, que son estas que tenemos acá, ¿sí? Que las vamos a comprar de acuerdo a la medida y a la marca de la lijadora que tengamos. Van a ir colocadas acá y esto va a empezar a girar. Entonces gira a muchísima más velocidad de lo que vibra una de estas lijadoras. Entonces por eso es que es bastante más agresiva. El modo de uso requiere un poquito más de, no paciencia, pero sí habilidad, fuerza y estar como más presente en lo que estamos haciendo, porque en este caso, si lo usamos mal, sí podemos arruinar un trabajo y sí podemos lastimarnos, porque la velocidad y la fuerza que tiene es como un poco más agresiva. Podemos lijarnos un dedo de repente. Obviamente no es lo mismo que usar una herramienta de corte, no es así de peligrosa, pero podemos lastimarnos. Este tipo de lijadora también requiere que estemos trabajando, es bastante más pesada, obviamente es bastante más costosa, por eso también es para otro tipo de usos, y requiere que estemos sujetándola fuerte con las dos manos, porque cuando prende la potencia se dispara, ¿sí? No es como las otras que pueden estar como, bueno, la agarro y ya. Esta lijadora hay que prestarle más atención y hay que usarla con mucha mayor dedicación y estar como más concentrado y estar pendiente de lo que estamos haciendo. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, es una lijadora que está buenísima. ¿Por qué? Porque es mucho más abrasiva que el resto de las lijadoras, con lo cual la podemos usar para desbastar madera de una manera mucho más rápida, incluso si tuviéramos que quitar pintura de un mueble. Incluso podemos usarla cuando, no sé, se nos hinchan las puertas y tenemos que rebajar. Quizás con una de estas máquinas estamos un tiempo más largo y con esta podemos hacer muchos trabajos mucho más rápido. Recomendaciones a la hora de adquirir una de estas lijas. Las vamos a conseguir, las vamos a buscar y comprar como lijas de banda. En este caso, mi lija de banda es de la medida 533 por 75 y a este número tenemos que sumarle el grano que nosotros querramos. En este caso mi lija es 533 por 75, grano 120, lo van a tener escrito ahí abajo. Este número, de este caso 533 por 75, lo van a buscar en su propia máquina. Todas las máquinas donde tienen el sticker de las especificaciones van a decir qué tipo de banda tienen, lo van a encontrar acá. Con eso van a poder ir a comprar en una ferretería, un home center, donde sea, la lija de banda que necesiten. La forma de colocación es muy fácil. Recuerden que siempre está como todo muy pensado. Tengo esta palanquita de acá, la voy a abrir hacia afuera y voy a colocar la lija de banda en este sentido. Yo lo estoy viendo en el espejo, así que voy a tardar un poco seguramente porque lo estoy haciendo al revés. Ahí va, ¿sí? Coloco la lija de banda, vuelvo a ajustar esta palanquita y ya quedó firme. Lo que hace esta palanquita es contraer y descontraer los rodillos y hacen que quede la lija como bien tirante. Por último, un pequeño tip y algo que suele suceder comúnmente es que quizás prendemos la máquina y vemos que la lija empieza a desplazarse para afuera o para adentro. Entonces, nosotros recordamos que tenemos dos rodillos. Uno que gira solo, gira por el mismo movimiento que le invita a hacer el otro, y el otro gira, está conectado con el motor, entonces ese es el que gira. Y el otro queda suelto y gira por consecuencia de este, de la lija. Entonces, lo que hace es que tenemos esta palanquita de acá, ¿sí? Que vamos a prender la lijadora, vamos a hacer que gire y si viene o para adentro o para afuera, con esta palanquita, con esta ruedita, vamos a ir haciendo que los rodillos se alineen hacia un lado o hacia el otro para que nuestra lija de banda vaya recta y no tengamos ningún tipo de problemas. Como ven, si bien todas las máquinas cumplen su cometido, que es básicamente lijar, todas lo hacen de una manera diferente, llevan lijas diferentes y sirven para tipos de proyectos diferentes. Obviamente podemos ir reemplazando, no es que no podemos lijar cosas muy grandes o muy complejas
con esta, pero sé que voy a tardar mucho más y sé que me va a costar mucho más y va a requerir un esfuerzo más grande de la máquina y de mi tiempo. Sé que voy a poder llegar, por ejemplo, con esta a interiores de muebles y de cajones, pero no va a ser lo mismo y seguramente tenga que hacer algunas terminaciones a mano, entonces para eso está esta. Sé que con cualquiera de estas tengo que comprar una lija específica, menos con esta, que puedo usar cualquier lija que tenga en casa haciéndole las perforaciones. Entonces son como pequeñas cosas que la idea es que les ayuden a decidir realmente qué herramienta les sirve y para qué les sirve. Así que nada, espero que les haya servido el video. Obviamente si tienen dudas me las dejan acá abajo. No se olviden de suscribirse. Nos vemos en Instagram en el día a día del taller y de los diferentes proyectos que voy haciendo por allá. Nos vemos.